Me da mucho gusto saludar a todos mis amigos de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras, a donde estamos llegando a través de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán. En este tu noticiero con tu amigo Leonardo Hernández Patricio. Estas son las noticias. Demandan gaseros terminar con las mafias que los afectan. Se quejan de las amenazas del crimen organizado o no organizado. El crimen es crimen y es el pan nuestro de cada día. Ya en México nada nos sorprende, todo puede pasar. Teme Estados Unidos injerencia de lavado de dinero en el soccer mexicano. Atroz. Asesinan a balazos a un presunto contratista en la céntrica colonia Álamos. Alcaldía Benito Juárez detienen en la Cuauhtémoc al presunto homicida. Subsidia el Estado de México con 183 millones de pesos a usuarios del transporte Mexicable y Mexibus. El programa Hoy No Circula está en fase de evaluación. Bueno, pues yo creo que también se lo van a dar a la Sedena para que pues ya no hayan particulares en el programa Hoy No Circula. Participa Sedena, Came y Semarnat. Diputados de Morena, del Partido Verde y del PRI salvan a Cuauhtémoc Blanco de enfrentar a la justicia. Ahí es donde no se acepta cuál es el papel que juega el Partido Revolucionario Institucional. Un partido que se opone a las decisiones de Morena, a la forma de gobernar de Morena, se une con ellos para salvar a un exgobernador, a un exfutbolista, a un hombre que no quiere renunciar al fuero de diputado federal para que se aclaren las acusaciones que su media hermana le hace de una posible situación de violación. Pero así están las cosas y desconocemos por qué el Partido Revolucionario Institucional, quien escupe para arriba, en la cara le cae. Y así le está pasando al Partido Revolucionario Institucional. Sabemos que esta actitud y este voto en favor de Cuauhtémoc Blanco le va a pesar mucho al Partido Revolucionario Institucional, que cada día se destruye más y más por la actitud de su dirigencia, tal y como lo estamos viendo allá a nivel nacional, de las indicaciones que Alito Moreno le da a sus diputados del PRI, esta vez para apoyar que Cuauhtémoc Blanco no sea juzgado, o que no renuncie, o que no se haga el desafuero como diputado para ser juzgado por las autoridades. Se armó la tremolina cuando el culpable pidió la palabra y el presidente de la Cámara se la otorgó para que él se victimizara. Y yo creo que las cosas en este país caminan muy mal y seguramente van a caminar mal también en la elección que habrán de hacer en el Poder Judicial. A nadie le importa votar por gente que no conoce. ¿Quiénes van a ser los jueces? ¿Quiénes van a ser los magistrados? ¿Quiénes van a ser los ministros? Nosotros, quienes vamos a las urnas, no los conocemos y no podemos votar por una persona que no conocemos. Aunque ya se está diciendo que en cada área de los ayuntamientos se le está encargando que se comprometan a los trabajadores de llevar de 200 a 300 personas en cada área a votar por alguien que no conocen. Yo les aconsejo,
No votemos por alguien que no conocemos. ¿Cómo vamos a votar? A lo mejor es un verdadero ratero, un verdadero ladrón, o un delincuente que quiere ser juez, o un delincuente que quiere ser magistrado, o un delincuente que quiere ser ministro, o un delincuente que salió por obra y arte de la tómbola, como se hacen las cosas en la actualidad. Por eso los mexicanos tenemos que reflexionar nuestro voto, porque la impartición de la justicia no puede quedar en cualquier mano. Para ello está la carrera judicial, y si no se respeta la carrera judicial, imagínense ustedes en manos de quién va a estar la impartición de la justicia en nuestro México. Afirma Clara Brugada: habrá mesas con UNAM para combatir el robo de autopartes y de vehículos. La jefa de gobierno dijo que han disminuido el 11%, y eso es una soberana mentira más de la jefa de gobierno. No han disminuido, al contrario, han aumentado los robos en las calles de la Ciudad de México. Ahí lo acabamos de ver, cuántas toneladas fueron a decomisar la policía, la Gendarmería Nacional en la Ciudad de México, de todos lo que son espejos, lo que son llantas, lo que son luces. Todo eso es robado por el crimen organizado o no organizado. Lo roban, lo van a vender. Ustedes saben que tan delincuente es el que roba como aquel que compra robado, y por ello han hecho este trabajo nuestra policía. Pero día con día vemos que eso le vale un soberano cacahuate a nuestras autoridades. Se registran hasta 6 agresiones al día contra las mujeres. Siguen siendo las víctimas las mujeres. ¿Dónde está la igualdad de género? ¿A dónde nos hemos quedado? Pero recuerden que también las mujeres ya participan con la delincuencia organizada o no organizada. Si bien es cierto que matan mujeres, es porque las mujeres están dedicando también al contrabando, al narcotráfico, al homicidio, al asalto. Y hemos visto que muchas mujeres son detenidas en los momentos que agarran a los grupos delincuenciales. No se quejen, lo importante es que no se metan con la sociedad civil, porque eso es lo que le pedimos al crimen organizado o no organizado. Siempre ha existido, y siempre lo he dicho, el vicio y la prostitución sostienen al Estado. Deja trunco el combate a la sequía. Pedro Moctezuma Barragán se va de la dirección de agua. Renuncia el titular de aguas en el Estado de México. Pedro Moctezuma Barragán centraba sus planes para revertir el desabasto en un nuevo modelo de gestión del agua. El último evento público en el que participó Pedro Moctezuma Barragán fue el pasado 21 de marzo en el municipio de San Mateo Atenco, donde se puso en marcha el programa Escuela de Lluvias. Es muy importante ese programa porque toda el agua que llueve, que cae en esta época que ya se avecina de lluvia, toda se va al caño, toda se pierde y no se queda nada de ella. Por eso es muy importante que tratemos el agua de lluvia. Vecinos del Capulín reinician protesta por daños del insurgente. Los habitantes denuncian que sus demandas han sido ignoradas mientras la obra del tren interurbano México-Toluca sigue avanzando. Acusan al gobierno de mantener cifras afectadas en 105, sin establecer fechas concretas para el inicio de las reparaciones.
Los vecinos reportan que aún no han iniciado las reparaciones de 33 viviendas afectadas. Programa Hoy No Circula está en una base de evaluación. La verdad, este programa nunca ha servido. Es un programa que le sirve al empresario que pone este lugar, los lugares donde se lleva a cabo las evaluaciones de los coches. El programa Hoy No Circula está en una fase de evaluación, pero la verdad es que es importante que este programa lo hagan cumplir en México. Son muchos los coches, es mucho el transporte en el Valle de México, y quiero decirles que los beneficentros deben de desaparecer en México, porque es un verdadero nido de ratas, donde para lo único que ha servido es para enriquecer a los dueños de los verificentros. Te piden una mochada, le dan el brinco, como dicen, a tu coche y te entregan tu calcomanía. Yo creo que hay que hacer las cosas bien. En 5 días han sido atendidos 6.609 baches en la Ciudad de México. Bueno, yo les voy a decir, todas las carreteras del país están en completo abandono. Nunca habíamos visto tanto abandono en las carreteras de nuestro municipio. Nunca habíamos visto tanto abandono en las carreteras de nuestro país. No les importa a las actuales autoridades invertir en carreteras, a pesar de que dicen que les importa mucho el turismo. No les importa invertir porque es una inversión en la educación, porque la verdad es que la educación también está por la calle de la amargura. No les importa invertir en la salud de los mexicanos, porque no tenemos medicamentos. Todos los nosocomios están completamente vacíos. Lo que se dijo, que íbamos a ser el país de Dinamarca, la verdad, nada de ello se ha cumplido. Aquí muy cerca del municipio de Cuautitlán se instaló la megafarmacia adentro de la zona militar allá en el municipio de Huehuetoca. ¿Y saben ustedes por qué la instalaron adentro de la zona militar? Porque ningún ciudadano que no viva o que no esté trabajando en el ejército tiene acceso a ese lugar. La verdad es que es una burla para México el estado de salud que se está viviendo, porque no hay medicamentos en el Seguro Social, no hay medicamentos en el ICEMIN, no hay medicamentos en ninguna parte, pero sin embargo vemos que cuando salen los anuncios y los informes, se invierten millones y millones de pesos en enriquecer a gente que supuestamente vende el medicamento. Así están las cosas en México. Pequeño comercio debe promover el consumo sustentable ante la crisis climática. El ANPEP explica que el consumo responsable no solo implica comprar lo necesario, sino también elegir productos que generan menor impacto posible. La verdad es que se presume mucho de los salarios que estamos ganando en México. Pero la verdad ganamos una miseria comparado con la carrera de los precios. La carrera de salarios y de precios pulveriza inmediatamente a los salarios. Antes ganábamos
120 o 150 pesos y nos alcanzaba para mantener a nuestra familia. Hoy ganamos 278 pesos y no nos alcanza para mantener a nuestra familia. ¿Saben ustedes por qué? Pues porque los precios, conforme suben los salarios, suben los precios de todos los artículos, ya no digamos de primera necesidad, sino para sobrevivir. En México no se vive, se sobrevive. Y cada día vemos que la pobreza se agudiza más y más a pesar de los apoyos del bienestar. Hay mucha gente que recibe los apoyos del bienestar, pero no ha entendido que esos apoyos es para reforzar los pequeños salarios que tenemos en México. Muchos se acuestan a dormir y porque ya saben que cada mes el que no estudia, no trabaja, pues recibe cada mes el apoyo y cada 2 meses lo reciben los ancianos. Yo creo que es algo, para los ancianos está bien, pero para los que no estudian ni trabajan y que son parásitos sociales, la verdad, para ellos no debería de haber ningún apoyo, porque todos tenemos la obligación de trabajar para hacer de México un país productivo como lo era antes. Amagan con más manifestaciones. ¿Quiénes creen ustedes? Gaseros exigen terminar con las estaciones clandestinas de Edomex. Demandan destituir a Adrián Hernández Romero, actual coordinador de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgo. Los gaseros precisaron que les cobran derecho de piso por repartir. Una de las preocupaciones de los trabajadores es que el crimen organizado o no organizado quiere establecer sus rutas y si alguno reparte donde los delincuentes creen que no se debe vender, proceden a emprender ataques. Bueno, pues así están las cosas. Esto es el México que nos ha tocado vivir en este siglo XXI. Propone PAN reconocer a madres buscadoras. Pues ojalá y se logre algo, pero yo ya no creo que se les reconozca. Acabamos de ver lo que sucedió allá en Jalisco, donde todas las madres buscadoras fueron expulsados de ese famoso rancho y donde todo se emparejó y no ha quedado ninguna seña de lo que se decía de ese lugar, porque el ejército y la marina ha limpiado ese lugar para decir que no era un lugar de exterminio. Y la verdad, pues se exhibió, pero mucho, entre ellos zapatos, prendas de vestir, que se han reconocido que pertenecían a personas que son buscadas en este momento por su voluntad o a la de a huevos, pertenecen al crimen organizado o no organizado. Pero aquí no ha pasado nada y será Gers Manero el que diga, el que le toque decir que ahí no era un lugar de exterminio ni de entrenamiento, al que le toca decir que solamente fue un montaje, seguramente de Calderón o de Loret de Mola. Pagan hasta 30,000 pesos al año por agua en pipas. Frente a la crisis hídrica, congresistas locales han planteado iniciativas que ayuden a proteger y gestionar el recurso. Legisladores se han pronunciado por exento del pago de agua a familias vulnerables que no reciben el servicio durante más de 6 meses consecutivos. El día de antier se llevó a cabo el Día del Agua
Y vimos cómo en muchos municipios del Estado de México se celebró el Día del Agua. Se celebró porque no hay agua. ¿O qué otra cosa pudieron haber celebrado en el Día del Agua en este mi querido municipio de Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tepozotlán, Teoloyucan, Tultitlán, Tlalnepantla, Naucalpan, donde día con día la ciudadanía se queja por falta de agua? Pero se celebró el Día del Agua. Se celebró que no hay agua, y aguas con el agua, porque si el agua se acaba la vida sobre el planeta Tierra. Estados Unidos necesita de México. Y aquella frase de José López Portillo se me viene a la mente. Todos necesitamos de todos en este mundo globalizado. El director de American Chambers, el director consideró que la Unión Americana no puede seguir creciendo sin su primer socio comercial, que es México. Las empresas prevén que Trump mantenga sin aranceles a los productos que cumplan con las reglas del Tratado de Libre Comercio. La verdad es que ojalá el gobierno de la Cuarta esté trabajando para que esto no suceda. Los empresarios mexicanos, y en especial la industria automotriz, está muy preocupada, y seguramente que si estos aranceles se les impone, pues habrán de emigrar hacia otros países donde no los alcance los aranceles. Advierten fragilidad en sus finanzas. La Cuarta ve riesgo de lavado de dinero en el fútbol mexicano. ¿Creen ustedes que ahí no hay lavado de dinero? ¿Creen ustedes que ahí la delincuencia no participa? Recuerden ustedes que los verdaderos delincuentes son los que tienen mucho dinero para hacer más dinero, no los infelices que matan en las calles y que se atreven a arriesgar su vida por unos cuantos pesos. Ellos lo hacen por necesidad, y muchos porque les gusta el peligro. Pero la verdad, los verdaderos delincuentes están dentro de los gobiernos, no en México solamente, en muchas partes del mundo, y son los que manejan las grandes organizaciones. Los verdaderos delincuentes viven en Polanco, los verdaderos delincuentes viven en Lomas de Chapultepec, los verdaderos delincuentes viven en San Jerónimo. Los verdaderos delincuentes son los que mueven el dinero, no los infelices que tienen el hambre y la necesidad de ganar unos pesos a través de la delincuencia, y lo único que ganan es perder su vida o entrar a las cárceles. Los verdaderos delincuentes no pisan las cárceles. En México las cárceles se han hecho para los pobres, no para los delincuentes que tienen mucho dinero. Pasa a ser asunto federal. La Fiscalía General de la República ya resguarda el famoso rancho Izaguirre. El fiscal aseguró que en el lugar ya se encuentran el Ministerio Público y peritos para determinar lo que pasó en ese lugar. Se han borrado todas las huellas que podría habidas y por haber. Imagínense ustedes, ahí no ha pasado nada. Alejandro Gertz Manero, ya en este momento es un asunto de carácter federal, y seguramente le van a echar la culpa al gobernador, al procurador y a la Fiscalía
General de Justicia del Estado de Jalisco. Ese va a ser el veredicto, porque así siempre sucede. El pez más grande se come al más pequeño. Mujeres morenistas lo respaldan. Cuauhtémoc Blanco mantiene su fuero. El diputado federal se libró de enfrentar el cargo de tentativa de violación del que es acusado por su media hermana en la Fiscalía del Estado de Guerrero. Dice Cuauhtémoc: estoy dispuesto a ir a la Fiscalía sin ningún temor, porque mi conciencia está muy tranquila. Yo le digo al exgobernador de Morelos, si su conciencia estuviera tranquila, pediría licencia o renunciaría a la diputación y se presentaría como cualquier ciudadano para aclarar de lo que se le está acusando. ¿Y saben ustedes por qué no pide licencia ni renuncia? Porque con el fuero no lo pueden detener. Con el fuero tiene impunidad. Una impunidad de que gozan los diputados en nuestro querido país, en donde se decía que ya se había acabado la impunidad y donde hasta el propio Partido Revolucionario Institucional votó a favor de este delincuente. Bueno, así están las cosas. ¿Qué necesidad tenía Cuauhtémoc de meterse a la política? Era una estrella mundial. Era un hombre que ganó mucho dinero como deportista. Y a lo único que entró a la política es a quemar el símbolo deportivo que todos los mexicanos admirábamos de Cuauhtémoc Blanco. Hoy es el hombre más odiado en México, pero él así lo quiso a cambio del poder. Queman 5 sucursales en el Pollo Loco en Nuevo León. Los ataques comenzaron el 16 de marzo en negocios ubicados en Apodaca, Monterrey, Santa Catarina y Guadalupe. Y lo peor que le está pasando a mi querido Tabasco. Saludos a todos mis amigos los campesinos, a todos mis paisanos tabasqueños. ¿Qué creen ustedes? Muerte de reses por pollinaza. Autoridades aún indagan el número de reses muertas. Producto dicen que son 1,500. Ganaderos de Huimanguillo, Tabasco, señalan que el origen de la muerte masiva de reses que afecta al municipio es por alimento contaminado proveniente del estado de Veracruz. De acuerdo con ganadero Rodolfo Alberto Arias Hernández, consejero de la Asociación Ganadera Local General de Huimanguillo, hizo estas declaraciones, porque esto es lo que está pasando allá en Tabasco. Cada día Tabasco se convierte en un estado, pero muy pobre, cuando era el Edén del sureste, el Edén de México. Pero hoy los tabasqueños viven la violencia del crimen organizado o no organizado. Los tabasqueños están viviendo la herencia de los malos gobiernos que hemos tenido en las últimas fechas. Y la verdad es que Tabasco era un lugar donde no solamente le decían el Edén por su flora, por su ganadería, por su agricultura, por todo lo que Tabasco tiene o tenía. Todo se ha acabado, porque lo importante no es la vida de los tabasqueños, lo importante es el petróleo que da Tabasco, y todos los ríos, los arroyos, las lagunas se han convertido
en charcos de aguas negras aceitosas. Eso es actualmente el estado de Tabasco. Me acuerdo cuando decían esa canción, vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén. No vaya a Tabasco. Tabasco es un infierno en este momento, golpeado por la violencia en sus carreteras. Existen crímenes, asaltos, extorsión, secuestro. Eso es el estado que gobernó el líder actual de Morena, Adán Augusto López Hernández. ¿Y qué creen? Acaba de salir una nueva noticia, que en Tepetitlán, en el pueblo de Andrés Manuel López Obrador, acaban de encontrar también fosas clandestinas. Pues siguen saliendo las fosas clandestinas y solamente nos faltaba que fuera en el municipio donde nació, donde vivía el presidente de los mexicanos, porque ahora se dice mucho que vive ya en Cuba, que ya arregló la casa de Fidel Castro, que ya está viviendo en Cuba. Otros dicen que vive en Palacio Nacional, otros dicen que está en su rancho de la chingada allá en Chiapas. La verdad es que nadie sabe dónde está Andrés Manuel López Obrador, que antes de terminar su periodo constitucional ya estaba todo planeado. Dijo que él no volvería a hablar ni a favor ni en contra. Sabía la colota que había dejado en este bello y hermoso país llamado México. Pero vamos a ver qué nos preparó hoy el maestro en Derecho, el señor licenciado Leonardo Antonio Hernández Aguilar, quien al frente de la consola hace posible este noticiero de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán. El agua es un derecho, no es un lujo. Eso dice Luis Donaldo Colosio Riojas. Esperamos a que el agua falte para actuar o actuamos ahora para que nunca falte. Hoy México entero enfrenta una crisis silenciosa pero devastadora. Sequías prolongadas, acuíferos sobreexplotados, cuerpos de agua contaminados, infraestructura obsoleta. Por eso, este Día Mundial del Agua debe de ser un punto de inflexión más que una conmemoración. En primer lugar, es imperativo abrogar por fin la Ley de Aguas Nacionales para modernizar el marco normativo existente. En segundo lugar, se requiere invertir en infraestructura que permita el uso más eficiente y equitativo del recurso hídrico. En tercer lugar, es fundamental fomentar la participación ciudadana y la educación ambiental. En cuarto lugar, la colaboración con el sector privado y las instituciones de investigación es indispensable para impulsar la innovación. Finalmente, no podemos dejar a un lado la importancia de la coordinación intergubernamental. Hagamos del agua, más que una efeméride, una prioridad de Estado. El agua es vida y cuidarla es cuidar nuestro presente y honrar a quienes vendrán después de nosotros. Vamos a escuchar este video que habla de la herencia maldita del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La herencia maldita del expresidente López Obrador incluye mentiras para provocar división y encono, para ocultar los fracasos del gobierno. Por eso nosotros luchamos por la verdad basados en hechos, no palabras. La frase. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador citaba una frase que le gustaba repetir hasta el cansancio. Que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Y esa máxima es la que se ha usado en el periodismo mercenario. Haciendo conciencia. La usaba a la menor provocación, pero eso sí, nunca se la aplicaba a sí mismo, porque una de sus mentiras recurrentes era decir que en el pasado los medios de comunicación habían firmado un pacto de silencio para que de buenas a primeras la violencia dejara de aparecer en las pantallas, en el radio o en las primeras planas de los periódicos. ¿Y sabes para qué fue la reunión? Para que no tocaran temas de violencia. Falso de toda falsedad. De silencio. La fotografía del acto que tanto molestaba al presidente
corresponde a la firma del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, un acuerdo que se logró en marzo de 2011 y en el que participaron representantes de 60 medios de comunicación convencionales y digitales. ¿En qué consistía el acuerdo? En establecer criterios para evitar que los medios difundieran los mensajes del crimen organizado. También se contemplaba que los medios tomarían una postura en contra de la violencia, alentarían la denuncia ciudadana y no prejuzgarían a presuntos responsables, algo que hemos hecho desde entonces, pero que de ninguna manera nos ha obligado a callar. Para muestra, como tanto le gustaba al expresidente, demos un salto al pasado. 15 de septiembre de 2008, sexenio de Felipe Calderón, Morelia, Michoacán. 2 granadas estallan la noche del grito de independencia. Hay 8 muertos y más de 100 heridos. ...31 de enero de 2010... 15 estudiantes son masacrados en una fiesta en Salvarcar, Chihuahua. Es que Diosito necesitaba un angelito y por eso se lo quiso llevar. Entiéndelo. Entiéndelo, hijo. 22 de agosto 2010. Reportamos el horror vivido en San Fernando, Tamaulipas, cuando 72 migrantes fueron ejecutados por el crimen organizado. El sexenio de Enrique Peña Nieto también estuvo manchado por la violencia. El 30 de junio de 2014, dimos cuenta de la masacre en Tlatlaya, en el Estado de México. Un enfrentamiento entre militares y delincuentes deja 22 muertos. 22 presuntos delincuentes murieron al enfrentarse con soldados en el pueblo de Cuadrilla Nueva, municipio de Tlatlaya, en la región de Tierra Caliente. El hecho que marcó la administración peñista fue sin duda el caso Ayotzinapa. 43 jóvenes son desaparecidos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014. Vamos a iniciar en Guerrero. La Fiscalía de ese estado, Guerrero, determinó que los policías que abrieron fuego contra los... Mis queridos amigos, así estamos llegando al final de su noticiero de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán, con tu amigo Leonardo Hernández Patricio. Como siempre les digo, les vaya como se porten, te hablaré con la verdad, aunque pierda tu amistad. Y yo los dejo con este video que habla acerca de lo que se pidió en tribuna, y en especial la exgobernadora Ivonne Ortega, allá del sureste de la República Mexicana, le pidió a Cuauhtémoc Blanco, que pida licencia y se separe del cargo. Vamos a ver qué sucedió. Que pasen ustedes muy buenas tardes. Sin su permiso, presidente, y con la violentación pública de su actuar como presidente de la Cámara de Diputados. Quiero que justifique a esta Cámara en donde dice que el violentador puede cerrar la intervención. ¿En qué parte lo dice? Quiero pedirle que lo compruebe y por lo menos tenga la dignidad de abrir una ronda más para que sean las mujeres las que se puedan expresar. Dicen que rompimos el techo de cristal. Dicen que rompimos el techo de cristal. ¿Quién les dice que rompimos el techo de cristal? El techo de cristal se está acusando de una posible violación. Si no fuera culpable, ¿por qué insisten en mantener el fuero? Que pida licencia, se separe del cargo y haga valer su inocencia. Es lo único que estamos pidiendo. Y a las mujeres que dicen aquí que esta comisión y esta legislatura es de la paridad, por favor, presidente, pídale al alcalde del Congreso que quite esa narrativa, porque aquí las 251 mujeres no están dando la cara por las mujeres. No llegó una y llegamos todas. Ese techo de cristal que dicen que se rompió, sí se rompió, pero para las de a pie, para las violentadas, se les deja el piso pegajoso para que ese cristal la siga cortando. Nada más quiero que me escuchen un poquito. Todo esto que se me está haciendo es injustificado. Lo único que les pido y que yo
con mucho gusto, estaría dispuesto a ir a la fiscalía. Yo no tengo miedo. Aquí estoy. Y estoy parado ante ustedes. Y estoy de frente dándole la cara. Nada más. Orden. Concluya la oradora, por Nada favor. más. Concluya la oradora. Esto fue después de 6 meses, la señora presentó esta demanda en mi contra. Y estoy dispuesto a ir a la fiscalía sin ningún Concluya temor, la oradora, por porque mi favor. conciencia está muy tranquila. Concluya Muchas la gracias. oradora. Prefieren callar. Fíjense, prefieren callar para que a quien se le señala que está por allá en una curul, sonriendo, porque además está burlando de lo que hoy está pasando en este pleno. A quien se le señala se le suelte por ahí la boca de todo lo que les conoce a muchos de ustedes, y eso es lo que hoy protegen sin la mínima revisión, por eso dan ese carpetazo. Pero no pasara en un estado como Querétaro, donde gobierna el PAN, porque ahí hasta la senadora Citlali se presentó muy pronta y le hubieran dedicado miles de mañaneras a un violador que no fuera de su partido. El mensaje a las mujeres de todo México es terrible por parte de Morena. Si tú denuncias por violencia, si el dolor que padeces a diario por violencia pone en riesgo la marca Morena, olvídate de ser escuchada, olvídate de la justicia. Sin su permiso, presidente, y con la violentación pública de su actuar como presidente de la Cámara de Diputados. Quiero que justifique a esta Cámara, en donde dice que el violentador puede cerrar la intervención. ¡Machista! ¿En qué parte lo dice? Quiero pedirle que lo compruebe y por lo menos tenga la dignidad de abrir una ronda más para que sean las mujeres las que se puedan expresar. Dicen que rompimos el techo de cristal. Dicen que rompimos el techo de cristal. ¿Quién les dice que rompimos el techo de cristal? El techo de cristal se está acusando de una posible violación. Si no fuera culpable, ¿por qué insisten en mantener el fuero? Que pida licencia, se separe del cargo y haga valer su inocencia. Es lo único que estamos pidiendo. Y a las mujeres que dicen aquí que esta comisión y esta legislatura es de la paridad, por favor, presidente, pídale al alcalde del Congreso que quite esa narrativa, porque aquí las 251 mujeres no están dando la cara por las mujeres. No llegó una y llegamos todas. Ese techo de cristal que dicen que se rompió, sí se rompió, pero para las de a pie, para las violentadas, se les deja el piso pegajoso para que ese cristal la siga cortando. Nada más quiero que me escuchen un poquito. Todo esto que se me está haciendo es injustificado. Lo único que les pido, y que yo con mucho gusto estaría dispuesto a ir a la fiscalía. Yo no tengo miedo. Aquí estoy. Y estoy parado ante ustedes. Y estoy de frente dándole la cara. Nada más. Orden. Concluya la oradora, por favor. Nada más. Concluya la oradora. Esto fue después de 6 meses, la señora presentó esta demanda en mi contra. Y estoy dispuesto a ir a la fiscalía sin ningún Concluya temor, la oradora, porque por favor. mi conciencia está muy tranquila. Concluya Muchas la gracias. oradora. Fíjense, el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030, presentado por la titular del Ejecutivo Federal el 28 de febrero, menciona a la igualdad sustantiva y los derechos de las mujeres como un eje transversal, con el que se busca fortalecer el marco normativo e institucional.